¿Qué tal? ¿Cómo están? El Gobierno, como ustedes saben, ha diseñado un plan, ha aprobado una orden ministerial para combatir las campañas de desinformación, los llamados fake news, las noticias falsas. Una iniciativa que, sobre todo, pone el foco, teóricamente, de eso hemos tenido conocimiento en las primeras informaciones, sobre las plataformas digitales. Se trata, en principio, de combatir todas esas campañas de desinformación que llegan, en principio al menos también se decía así, desde el exterior para intentar desestabilizar nuestro sistema, desestabilizar en definitiva nuestro país. Las versiones han ido cambiando con posterioridad, se han ido definiendo mucho más, como vamos a tener la oportunidad de ver. Sin ir más lejos, Reporteros Sin Fronteras, en este caso su máximo representante, se ha quejado, ha puesto de manifiesto en las últimas horas en el diario El Mundo sus sospechas de que se pudieran violar, se pudieran rebasar determinados límites y violar algunos de los principios básicos y universales como el de la libertad de expresión y la libertad de prensa. De todo eso les vamos a hablar en el debate, en nuestro programa de hoy. Enseguida les presento a nuestros invitados. La orden ministerial que el Gobierno aprobó el pasado jueves, por la que se pretende luchar contra la desinformación y las llamadas fake news, ha generado una gran controversia no solo en el ámbito político, sino en el de la comunicación, por las sospechas o los riesgos de que la pretensión final fuese la de controlar los medios de comunicación y decidir sobre sus contenidos informativos. El llamado Ministerio de la Verdad, frente al que estarán el jefe del gabinete del presidente Pedro Sánchez y el periodista Miguel Ángel Aguilar como secretario de Estado de Comunicación, ha sido avalado este lunes por la Comisión Europea ante la preocupación elevada a este órgano por parte de la oposición. Y es que, sin duda alguna, la controversia generada tiene mucho que ver con las distintas y a veces contradictorias valoraciones que de este asunto han hecho algunos miembros del gobierno de Sánchez, que en un principio alegaban que las iniciativas en este sentido solo se limitarían a contrarrestar las campañas de desinformación que llegaran desde el exterior, nunca la de los medios de comunicación españoles. Aquí de lo que se trata es de proteger fundamentalmente ataques externos de nuestro país. Ataques externos de nuestro país, que los tenemos como los tienen todos los países del mundo, para introducir en nuestro país mentiras o falsedades que desinforman, que confunden y que pueden alterar el funcionamiento cotidiano del libre ejercicio de la libertad de opinión, de prensa, ideológica, etcétera, etcétera. Se trata de eso, lo están haciendo otros países europeos, lo tenemos nosotros que hacer. El Palacio del Pardo ha acogido este martes un acto para conmemorar el 75 aniversario de la ONU. En su clausura y en presencia del presidente Sánchez, el rey Felipe VI ha destacado especialmente la libertad de conciencia y de expresión como logros universales. De no ser por las Naciones Unidas, los derechos humanos no se habrían convertido en normas de derecho internacional exigibles legalmente. Ejes de nuestra forma de ver el mundo, como el derecho a la vida, a la integridad física, a no ser torturado o a la libertad de expresión u opinión, son hoy derecho internacional gracias a la adopción en 1966 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con el transcurrir de la semana, el mensaje se ha ido depurando y lo que pretendía ser una iniciativa de carácter exógeno, en palabras de la ministra de Exteriores, representa una tutela de carácter general. Aquí no se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a nuestra población y que pueden causar un gran quebranto a nuestra democracia. De eso se trata. Claro que este asunto responde a una planificación europea que obedece a definiciones y argumentos mucho más precisos. No es un asunto nuevo, aunque lo que hoy para el gobierno de coalición es una medida de protección necesaria, en 2018, con el gobierno de Mariano Rajoy, significaba para la entonces diputada de Podemos, hoy ministra de Igualdad, Irene Montero, un atentado a principios fundamentales. Hoy el Partido Popular nos trae a pleno una iniciativa que
busca coartar la libertad de expresión en las redes utilizando un eufemismo, y es que quieren garantizar la veracidad de las informaciones. Yo quiero recordar, también se lo recordaremos en la tribuna esta tarde, que el Partido Popular es probablemente el mayor fabricante de noticias falsas de este país y seguramente también el más peligroso, porque lo hace desde el Gobierno. Radio Televisión Española, la radio y la televisión pública de todos los españoles y las españolas, acumula más de 50 denuncias de manipulación y de censura cuando el Partido Popular está al frente del Gobierno. Más de 50 noticias y denuncias de censura o de manipulación informativa en la radio y en la televisión pública, en la radio y la televisión de todos y de todas. Y esto por no hablar de las cloacas del Estado y de cómo esta Cámara ha acreditado que el Partido Popular utilizó los recursos del Ministerio del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para fabricar noticias falsas con el objetivo de atacar al adversario político, con el objetivo de inventarse noticias falsas para atacar a personas como Pablo Iglesias o como los partidos catalanes. No solo no es un asunto nuevo, tampoco lo es como iniciativa de este nuevo gobierno. Ya en abril, el CIS de Tezanos sorprendía con una pregunta compleja y claramente retórica sobre la que justificar, como medida justa y conveniente, la culminación del llamado Ministerio de la Verdad. Bueno, son muchísimas las preguntas que pues en el sector, en el mundo de la prensa, de la información, los editores se hacen a este respecto, sobre todo en relación a cómo va a ser la metodología, teniendo en cuenta que el control de esta iniciativa la va a llevar directamente, en principio, el Gobierno de la Nación. ¿Cuáles van a ser los criterios para determinar qué informaciones son o no son falsas? ¿Se tendrá en cuenta hacia quiénes, a qué intereses van dirigidos? Ya decimos que son muchas las incógnitas. Hacíamos referencia antes a la información en las últimas horas de las declaraciones de Alfonso Armada, el responsable de Reporteros Sin Fronteras, que indica que la lucha contra la desinformación es un terreno lo suficientemente resbaladizo como para apoyarse en una norma tan sumamente difusa y ambigua. El titular es el que les comenté: Reporteros Sin Fronteras alerta de una amenaza potencial contra la libertad de prensa en España. Intentaremos descubrir algunas de estas respuestas en un tema tan controvertido. En la próxima hora les presento ya a nuestros invitados. Con nosotros esta noche va a estar Toni de la Cruz, de Ceuta Actualidad. Muy buenas, Toni, ¿qué tal? Hola, Andrés. El director de informativos de Radio Ceuta de la cadena SER, Miguel Ángel Mendoza, que repite. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Y también tenemos a Carmela Ríos, una ilustre ceutí que va a acompañarnos desde Madrid. Bueno, ustedes la conocen perfectamente, fue corresponsal durante 10 años de Antena 3 en París, ha trabajado en los informativos y como responsable judicial para CNN, para 4, actualmente responsable de estrategias en redes sociales del diario El Mundo. Carmela, ¿qué tal, querida Carmela? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de... Gracias antes que nada, en que estamos encantados de estar allí. Y bueno, aprovecho simplemente para enviar un abrazo enorme a mis paisanos, que sé que están pasando por un momento duro en esta pandemia, con cifras que nos preocupan, con desgracias que suceden cada día y que leemos, pero bueno, pensamos o pienso en ello permanentemente. Y bueno, quería mandar un abrazo y decir que bueno, estoy actualmente muy informada y actualizada y esperanzada de que tanto Ceuta como Madrid y como Planeta pueda salir algún día de esta situación tan difícil. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cuál es tu primera valoración, teniendo en cuenta algo que conocíamos en las informaciones que se nos van ofreciendo acerca de este asunto, respecto de que, sobre todo, en teoría esta es una iniciativa que pone el foco sobre las plataformas digitales? Bueno, no puedo más que estar muy de acuerdo con lo que dice Alfonso Armada, director de Reporteros Sin Fronteras, sobre lo peligroso que es dejar que algo tan delicado y tan esencial para una democracia como la libertad de expresión pueda quedar
aunque solo sea veladamente amenazado por una iniciativa legal que sobre todo es difusa y poco definida. Entonces, a mí lo que más me preocupa de este tema no es... me preocupan varias cosas. La primera es la propia indefinición de esa iniciativa. La segunda es que la iniciativa, valga la redundancia, a la hora de luchar contra la desinformación, la tome en un país el gobierno o los poderes públicos. Yo creo que en este punto tenemos que hacer una autocrítica, porque creo que los periodistas y los medios de comunicación no hemos sabido ver un fenómeno como la desinformación, que se ha convertido en una especie de guerra invisible, en una especie de guerra híbrida, para la que muchas naciones se han estado preparando, para las que hay algunas que son verdaderas maestras. Es el caso de Rusia. Yo creo que aquí debemos hacer un pequeño análisis de qué es lo que ha pasado, cómo se ha introducido la desinformación en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, qué ha provocado y cuál es el peligro. Y yo creo que esa definición, esa observación, no depende de un poder político, sino depende de nosotros, los periodistas, a condición de que nosotros sepamos observar o mirar allá donde antes no sabíamos. Para mí ese es un poco el planteamiento inicial que yo haría, Andrés. Bueno, Miguel Ángel, Toni, son muchas las cuestiones. Hablábamos antes, incluso antes de que comenzáramos el programa, de que podría ser una alternativa a la regulación propia de todo este asunto del sector. Sin duda, yo creo que ahí coincido plenamente con Carmela. Hemos tenido un defecto grande en los medios de comunicación, no sé si por falta de iniciativa o por omisión incluso semivoluntaria de no habernos autorregulado. Y claro, ahora nos encontramos con el problema de lleno y nos vemos de alguna forma señalados, ¿no? Cuando el gobierno da el paso, a mí no me gusta que ningún gobierno me regule de esa forma, pero también nos tenemos que mirar al ombligo y decir, ¿por qué no lo hemos hecho nosotros? ¿Qué defecto hemos cometido? ¿Es que nos hemos sentido a gusto o no hemos querido meternos de lleno en algo que se veía venir con la entrada de las redes sociales a tope cada vez más? No nos hemos querido meter de lleno en ello. Nos daba miedo como medios de comunicación a que nos señalaran por decir somos los primeros en apuntar, o quién era el primer medio que alzaba la voz y decía no podemos consentir que las fake news se conviertan en algo más importante que las noticias que nosotros damos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Pues todo eso nos ha llevado a la situación en la que estamos realmente. Estamos en una situación en la que no deberíamos estar cómodos ninguno de los medios de comunicación. No podemos estar cómodos sabiendo que algo que se difunde y que es una noticia falsa corre como la pólvora con mucha mayor difusión que una noticia verdadera. Y una noticia falsa que no se cortapisa a la hora de salir a las redes sociales, donde se difunde de manera brutal, termina convirtiéndose prácticamente en realidad. Parece que aquello de difundir tantas veces una información que es falsa parece que no va a tener recorrido. Pues sí, al final resulta que no sé si porque la gente que lo consume le resulta una realidad mucho más fácil de consumir, si la gente que lo ve no quiere preguntarse ni contrastar lo que ve, pero es fácil de consumir y es fácil de asimilar incluso por la población. Sí, algo que realmente se ve. Bueno, yo creo que nosotros incluso cuando vemos una noticia falsa o una noticia que nos chirría, decimos, esto no cuadra que sea verdadero, ¿no? Pero no todo el mundo piensa igual. Para mí, Miguel Ángel, lo primero que chirría es que aparezca de repente, de golpe y porrazo, esta orden ministerial. Porque nadie sabía que iba a aparecer una orden ministerial en este sentido, que en teoría puede llevar un buen fin, un buen fondo, pero las formas y cómo se va a llegar, cómo se va a activar, cuál va a ser el procedimiento, a quién se va a tener en cuenta, a quién no, independientemente de lo que decía Carmela, de que todo va a estar controlado por el gobierno, pues eso no deja sospecha solamente, sino deja recelo en la profesión. A mí me parece que los periodistas tenemos que temer un poco a esta orden ministerial, porque su desarrollo no sabemos cuál es. ¿Que está creada para redes sociales o para los medios tradicionales? Yo creo que para todo el mundo en general, porque los medios tradicionales se sirven de las redes sociales para que las noticias se vayan publicando y lleguen mucho antes a los ciudadanos. Lo decía una de las ministras, sí. Lo decía la ministra de Justicia, claro. Eso mismo. Pero, ¿qué sabemos en realidad de la orden ministerial?
Que no sabemos nada. ¿Por qué tiene que estar controlada exclusivamente por personas o órganos vinculados a los gobiernos, del signo que sea? Esto es el principio de algo que no sabemos en qué va a acabar. Y a mí realmente, hombre, no voy a decir que ya sea automáticamente una censura de los medios de comunicación, pero hombre, la Constitución española deja bien claro en el artículo 20 que no puede haber censura previa de ningún tipo. Y además digo yo, ¿y quién es el gobierno para decir qué noticias son las verdaderas y qué noticias son las falsas? Si cuando, por ejemplo, vamos los periodistas a una campaña, ¿cuántas noticias falsas cuentan los políticos? Y no las tenemos que tragar y las publicamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eliminamos las campañas electorales? Claro, por ejemplo. Pero además, Toni, se basa en un criterio de seguridad nacional. O sea, estamos hablando bueno, pero ¿eso qué es? ¿Eso es todo? ¿Eso no es nada? Es que eso es inconcreto. Es inconcreto, pero está lanzando el mensaje de decir, cuidado con lo que contáis, que puede afectar a la seguridad nacional. Eso es una cuidado. Yo creo que eso es una excusa. Es una excusa, pero está puesto en la orden. Está, por supuesto. Sí, Carmela. Sí. A ver, yo tengo varias reflexiones. O sea, yo no creo que ningún gobierno medianamente sensato se meta en un berenjenal como este para hacer algo tan obvio como para decir que es verdad y no verdad en una democracia consolidada como la española. Con lo cual yo desecharía esa forma. Lo que yo reprocharía en un momento dado o al gobierno o al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, o en fin, a su equipo, es simplemente no haber calibrado la sensibilidad de este tema, sobre todo cuando ha habido ya otras naciones europeas, caso de Alemania y de Francia, que han intentado desarrollar con la prensa presionando este tipo de órdenes ministeriales. Pero es verdad que esto responde a un peligro real, que es lo que hay que decir. El riesgo de injerencia no es nuevo. El riesgo de desinformación y el peligro enorme que produce para una democracia es real. Yo voy a contar una anécdota. Mirad, hace 4 años, como responsable de redes sociales, yo sentí que estaba coja en la formación que tenía porque había ganado unas elecciones Donald Trump y a todos se nos quedó una cara de tontos o sorprendidos porque nadie lo daba por... Nadie, ni los sondeos ni los analistas políticos daban por segura la victoria de Trump, más bien todo lo contrario. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, lo que había pasado es que popularmente, vamos a decirlo de una forma un poco informal, estábamos todos mirando a Murcia cuando teníamos que estar mirando en las redes sociales. A mí, bueno, además esto me coincidió, me acuerdo de esa victoria, yendo a Ceuta, bueno, por el fallecimiento de mi padre, bueno, fue un momento de cuestionamiento de muchas cosas y también de mis propias capacidades profesionales. Cuando volví a Madrid, me inscribí en un curso que la Asociación de la Prensa de Madrid realizó sobre herramientas de verificación de información en redes sociales, tanto vídeos como información, como fotografías. Fue un curso que dio una catedrática una profesora de Relaciones Internacionales maravillosa que se llama Miriam Redondo, que me enseñó un montón de herramientas y yo me caí del guindo. Pero no solamente porque las herramientas me sirvieron para abrir la puerta a la realidad que los medios no habíamos estado contando. Y es que con herramientas como las redes sociales, como un método de identificación de perfiles psicológicos, uno puede cambiar la percepción de la realidad en todo un país. Y pasó con Trump y pasó con Brexit. No sé si habéis visto la famosa película Brexit, maravillosa, en la que cuenta exactamente cómo el uso de las redes sociales por parte de Cambridge Analytica, que había hecho de la creación de perfiles psicológicos el arma. O sea, la identificación de perfiles psicológicos con el data de Facebook ha sido lo que ha permitido llegar a colocar mensajes microsegmentados a cada elector de Estados Unidos o a cada elector del Brexit. Esto tiene una implicación grande a todos los niveles. Primero, porque el estado de opinión ya no se crea en los medios. Nosotros ya no tenemos nada que decir. Se crea en las redes sociales, pero ¿quién lo está creando en las redes sociales? Y sobre todo, ¿para qué fin? Bueno, pues toda esa realidad solamente puedes observarla y puedes comprenderla cuando te formas, cuando introduces en tu cartera, además del ordenador, además del teléfono móvil o del micro, una serie de herramientas que son muy sencillas y que te permiten visualizar qué es lo que está pasando, pero no solamente en Inglaterra, o no solamente en Gran Bretaña o en Estados Unidos, es que pasó en Brasil, es que pasó en Francia.
Yo recuerdo que a los pocos meses, bueno, tuvo lugar la campaña electoral francesa y yo me fui a cubrirla a París con una mayor seguridad, porque cuando se estaban produciendo ataques desde Rusia, en este caso que apoyaba la candidatura de Marine Le Pen contra Macron, había ojos mirando. Y eran nuestros ojos, chicos, son nuestros compañeros. Éramos nosotros, no los gobiernos, no nadie diciéndonos lo que es la verdad o la mentira. Eran los ojos de los periodistas capacitados, no yo te digo por mí, sino había ya verificadores y observadores de esta realidad por toda Europa, los que pudieron poner luz a ese fenómeno y desactivarlo. Y esto es crítico. El final del cuento, os lo cuento, son estas elecciones americanas en las que estoy viendo cómo las propias plataformas digitales como Twitter o como Facebook se autocensuran, es decir, le ponen un banner o le ponen una banderita a un tuit de Donald Trump diciendo que lo que está diciendo no es verdad o que no está confirmado. Es decir, eso es una revolución en el circuito de información o en el ecosistema de la información. Y ahora, quien cubre una campaña electoral en Estados Unidos lo hace no como un analista político al uso, lo hace dominando herramientas que se cruzan entre la política y la tecnología. Y ahí tienes a un periodista político del siglo XXI. Bueno, pues todo ese trabajo no lo tiene que hacer un gobierno, lo tiene que hacer la prensa. Y yo creo que nosotros hemos faltado a nuestro compromiso con la ciudadanía de contar lo que estaba pasando en sus teléfonos móviles. Yo no sé, bueno, yo estoy alargando. Este cabreo permanente, con perdón, que tenemos cuando nos llegan al WhatsApp millones de memes o de vídeos que no sabemos si son verdad y tal, y que han acabado polarizando mucho la conversación, haciéndola desagradable con amigos que pensaban diferente a ti o gente que realmente la siente más radical. O hay algo que ha pasado. Hay algo que ha envenenado la convivencia. ¿Podría ser el intervencionismo político? ¿Podría ser? Yo creo que también que es la polarización social. Porque eso de los extremos, la polarización que ahora vivimos todos y sufrimos todos, la polarización no solo es política, ya es que nos convierte en que nuestro vecino que es de un partido y yo soy de otro, pues estamos casi peleados. Sí, sí. Eso también es una polarización muy local, en un sitio, en un entorno, que está generada también por los que polarizan a nivel nacional. Y mucha culpa de eso tienen los propios políticos, los mismos que quizás son los que quieren ahora hacer esta especie cubierta de intervencionismo del periodismo. Que decía antes Miguel Ángel Mendoza que por qué no lo hemos hecho antes nosotros. Pues sí, lo podíamos haber hecho. A lo mejor hubiéramos evitado esta orden ministerial, pero la sociedad no estaba tan polarizada como ahora. Entonces, ¿cuándo nos podíamos haber adelantado a esa orden ministerial? Si la polarización cada vez va a más. Es que yo veo una situación muy complicada. Lo que pasa es que los recelos que se alimentan además de las propias contradicciones en el seno del gobierno, como hemos visto en el vídeo, de versiones distintas, de dar la sensación de que ni ellos lo tienen muy claro, los recelos se producen porque empieza a pensar la profesión que hay un motivo desconocido, inconfesable detrás de todo esto. Al menos hay un principio de algo. Ese es el riesgo hay un principio de algo. Ese es el riesgo al que tú te referías, el hecho de cuál va a ser el proceso, el mecanismo y de cuáles son los objetivos que se persigue con todo esto. Vamos antes de continuar a ver un vídeo elaborado por la Asociación de la Prensa de Cádiz, nos ha parecido muy ilustrativo. Damos un mensaje a través de las redes sociales, perdemos el control del mismo. Te va a pasar una cosa súper pequeña entre tú y yo, ¿vale? No te creas todo lo que recibes. Eres listo. Demuéstralo. Los bulos y fake news siempre han estado presentes entre la ciudadanía y los medios. Crean desconcierto, alarma social y miedo. Como ciudadanos tenemos que aprender a distinguirlos. Un rumor es una afirmación que no tiene ningún tipo de fundamento y que se lanza por lanzar. Precisamente el hecho de difundir o no bulos o rumores es lo que distingue a un medio informativo de lo que no es un medio informativo. Hablamos de fake news
cuando nos encontramos con, o de noticias falsas, cuando nos encontramos con contenidos que son aparentemente informativos, es decir, tienen la misma forma, tienen un titular, tienen un antetítulo, un subtítulo, un determinado formato en el cuerpo de las letras, parecen una noticia, pero no lo son. No importa si la noticia es real o no, lo que vale es la primicia. Vale más el ser el primero en contarlo que lo que estás contando, muchas veces, ¿no? Entonces creo que eso hace que muchas veces no se contrasten determinadas noticias y se publiquen bulos. Que yo creo que a un medio de comunicación no le compensa tener a un periodista que ha publicado un bulo de forma premeditada, ¿no? No da mucha credibilidad al medio. Y eso en ningún caso, en mi opinión, puede ni debe salir indemne. Grupos como el de delitos tecnológicos y el de participación ciudadana de la Policía Nacional son los encargados de investigar estos mensajes. Hablamos con instituciones, cuando hablan, por ejemplo, de la Dirección General de Tráfico o del Inserso o de una empresa. Cuando son a nivel personal, muchas veces también hacemos gestiones con la persona que han hablado en el bulo y llegamos a contactar con ella pues para ver si es falso lo que están hablando sobre ella, y también le informamos de los derechos que tiene como víctima. Sí que pedimos a las administraciones que nos ayuden en esa tarea, es decir, que nos financien, que nos subvencionen, que nos aporten, que nos otorguen credibilidad a contenidos, por ejemplo, en Internet, que no tienen un trabajo periodístico detrás. Crear bulos tiene consecuencias legales no solo para los medios de comunicación. Internet ya no es nada es anónimo, porque ya todo deja una huella digital que, rastreándola, finalmente se puede llegar a la persona que lanzó primigeniamente ese mensaje. Tenemos un amplio abanico de delitos que se pueden cometer a través de Internet. Los menores, igual que los mayores de edad, siempre tienen responsabilidad penal. Cualquiera puede lanzar un mensaje en las redes atribuyéndose un cargo que es falso. La realidad es que en mi hospital, en la Fundación Jiménez Díaz, la UCI está llena de coronavirus. La situación, estamos en un momento de descontrol de los contagios. Hoy vengo de trabajar, vengo en Negrín. El total de pacientes actualmente ingresados por el COVID en el Hospital General de Gran Canaria. Bueno, puede incurrir en un delito de intromisión, porque puede estar realizando acciones propias de un médico o de un personal sanitario cualificado y está haciendo actos propios, como puede ser el dar una información pues, para prevenir el contagio de una enfermedad o de un virus, como es en este caso. Tiene responsabilidad penal también. Muchos bulos se convierten en delitos de odio. Dar noticias falsas sobre ciertas etnias o grupos culturales diferentes al nuestro para lanzar y crear y hostigar un odio hacia ellos. Ya ni siquiera los bulos solo salen de los medios de comunicación ni los publican los medios de comunicación, sino que la propia sociedad crea bulos porque todos opinamos y todos contamos noticias que no sabemos si son reales. Los ciudadanos también pueden ejercer una labor de investigación con los mensajes que reciben. Les animaría, por supuesto, a que antes de reenviar se preocupen y se ocupen mínimamente, que se tarda 2 segundos en meterte en Google y escribir 3 palabras clave, ellos mismos hicieran ese trabajo de contrastar ese contenido que están recibiendo. Ahora que sabes identificar bulos, no les des credibilidad. Claro, ese es otro de los problemas, ¿no? El hecho de que nos llega tanta información que o vamos en la dirección de creerlo todo, o de no creer nada, o de simplemente no perder el tiempo en contrastar, porque es mucho el contenido y a una gran velocidad. Pero Andrés, perdona, lo de contrastar, yo diría que estamos en un momento muy difícil para contrastar. Jamás un periodista ha tenido tantos problemas para contrastar una información como ahora, donde todos son gabinetes de prensa, donde todos son paredes entre el periodista y el personaje, en este caso el político. No llegamos tan fácilmente al político como se llegaba antes. Nos ponen una pared, un muro de hormigón. Y es difícil contrastar. Y eso que es fácil a no través nos facilita de un la labor WhatsApp, de por ejemplo, contrastar ¿no? las noticias. Inmediato. ¿Estás de acuerdo o no, Miguel Ángel? Pues ya se sabe lo que hay que hacer.
el periodista siempre se buscó las vueltas para intentar conseguir rescatar información a pesar de esa cortapisa, ¿no? O sea, que yo creo que sí podemos salvar ese obstáculo. Hombre, hay que salvarlo como sea. Hay que salvarlo como sea. Pero es cierto... Es penoso que cargos públicos, a esos cargos públicos, a algunos en concreto, los tengamos fácil acceso, cuando tenía que predominar la transparencia ante todo, pero, ¿no? pero luego está el político que no quiere que le molesten o no quiere decir absolutamente nada y se escuda en el gabinete de prensa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, sí. Pero eso, por eso digo yo que hay demasiadas paredes, hay demasiadas barreras entre el que informa y el personaje o el político en este caso, que nos tendrían que dar un poquito más de facilidades, porque se trata de hacer un mundo transparente entre todos, y si no hay nada que ocultar no tiene por qué haber tantas barreras. Pero la palabra clave es contrastar. Claro. Sí, por parte eso sería lo ideal. Y por parte de la ciudadanía. Que la ciudadanía... Si le hablamos, si la ciudadanía quiere ser, entre comillas, inteligente, y entiéndase el término inteligente, si no contrasta, asume lo que le den. Y entonces, nosotros queremos a una ciudadanía que no contraste, que le da exactamente igual lo que le digamos. Yo creo que no, como medio de comunicación no lo queremos. Y según esta orden ministerial, los que se van a encargar de ponerla en funcionamiento van a contrastar para saber si realmente eso es un bulo de verdad o no lo es. ¿Y con qué medios lo van a hacer? Carmela. A ver, hay varias reflexiones sobre el tema. Evidentemente, y ese sería otro debate completamente diferente, que es el debate de cómo los periodistas nos hemos dejado comer el terreno a la hora de aceptar que la cobertura de un mitin electoral nos la haga el propio partido enviándonos notas de prensa o imágenes. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese berenjenal que da para mucho más. Yo creo que aquí la palabra es alfabetización. Vídeo de la Asociación de la Prensa de Cádiz es perfecto porque pone el acento en una necesidad importante, que es la de formar a las personas. Mira, yo doy clases en varios másteres de periodismo sobre herramientas de verificación. Empecé dando clases de redes sociales como periodismo móvil, pero las redes sociales al final se han convertido en muchas cosas, entre otras un gran herramienta de comunicación política y también el sitio donde viven toda la desinformación. Tengo una foto que siempre les coloco, que es la de este señor que se llamaba el mayordomo de Klein. ¿Os acordáis de un señor que tenía un algodón que decía el algodón no engaña? Y sacaba un algodón que había limpiado la cocina, le había quedado como esto. Vale, pues yo decía, bien, esto es la prueba del algodón. Si eres periodista, yo te diría casi que si eres ciudadano, no puedes exponerte una información sin hacer la prueba de la emoción, no la prueba del algodón, o sea, la prueba de la emoción. Cuando tú estás ante una noticia que te llega a tu móvil, que llega a alguien, que te llega a ti por WhatsApp, y esa noticia o te indigna, o te emociona, o te enfada un montón, y tal, ahí se te tiene que levantar y despertar en la desconfianza, es decir, aquí hay una intención de que yo esto lo comparta, porque la emoción es la gasolina de la viralización. Que no hay viralización si algo no te provoca una reacción emocional muy potente. Y esa es la primera de las cosas. Y a partir de ahí, todo lo demás. Decía no sé si era la presidenta, la responsable de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Google es maravilloso. Google es una herramienta maravillosa, tan fácil como colocar el titular que te llega de, por ejemplo, cosas de matrimonio de marroquíes en Sevilla que se jactan de cobrar la paguita de la violencia de género. Tú cuando te llega ese titular por algún lado, lo copias y lo metes en la barra de Google y tienes tanta información porque te va a salir igual multiplicado por 1000, porque está en forocoches, porque está en webs de noticias web de noticias que no existen, que han sido inventadas simplemente para viralizar este tipo de cosas que después enfadan a todo el mundo. Ese es el tema. El tema es que ahora mismo es imposible hacer periodismo si no tienes esas herramientas para parar goles. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo en casa recibo muchos mails o fotos o vídeos de mis propios hermanos, mis propias familias que me preguntan o me piden, Carmela, ¿me puedes verificar esto? Y yo no lo puedo hacer con las herramientas de hace 10 años.
las hago con mis nuevas herramientas, que son las herramientas que me permiten ver, pues eso, si una fotografía pertenece a donde realmente dice que es, o si cojo un vídeo de YouTube y puedo pues desmenuzarlo en frames o en captura de pantalla para hacer una búsqueda invertida de imágenes, o puedes ver quién está lanzando un hashtag en un momento determinado, en mitad de una contienda política o no política. Es súper importante esto, pero el problema de todo esto es que por mucho que nosotros seamos competentes a la hora de verificar, la actitud del ciudadano es una actitud activa, o debe ser una actitud activa a la hora de combatir la desinformación. Ellos han perdido en ese sentido calidad de vida. Nosotros antes íbamos, porque no existían las redes sociales, nosotros cogíamos el periódico, pues, Faro, el País, El Mundo, cualquier tipo de periódico leíamos y nosotros no dudábamos. Pero ahora tenemos que dudar, y con razón, y el ciudadano tiene que dudar. O sea, el ciudadano vive peor en ese sentido. Pero si es incluso, se ha falsificado hasta un boletín oficial del Estado. Durante la pandemia han salido boletines oficiales del Estado y había que comprobar el número, la página del boletín oficial del Estado para darse cuenta que no era real, pero estaba tan bien hecho que parecía auténtico y se decían auténticas barbaridades. Pero es lo que tú dices, Carmela, cuando veas una barbaridad te lo tienes que cuestionar. No puedes asumirlo como una verdad absoluta. Es que si no, ¿qué clase de ciudadanía somos que aceptamos cualquier cosa que nos llegue? Es que es imposible que aceptemos eso como algo verdadero. En principio no hay que creérselo. Eso yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros. No creérnoslos. No lo creemos. Hace poco salió una información, por ejemplo, con su foto y todo, de que el puerto iba a cerrar. Habían quitado la fecha, era de marzo. O sea que, pero estaba perfecto. Parecía que se había publicado en ese medio en concreto de que el puerto de Ceuta iba a cerrar otra vez. Y era de marzo. Y se lo habían, montado de tal manera que ya por WhatsApp, mandándolo, todo el mundo creyéndose. Pero se difunde. Yo voy a desayunar al bar al día siguiente y me dice el del bar, oye, que van a cerrar el puerto, ¿no? Y digo, no, esa información es de marzo. Que la han hecho actual ahora, pero es mentira. Pero ¿cuál es la responsabilidad, al margen de la responsabilidad personal de cada uno de nosotros, que adaptemos o planteemos nuestros mecanismos de defensa y busquemos contrarrestar las cosas? Pero en el trasfondo, ¿puede haber un trasfondo detrás de todo esto político? Porque estamos hablando de que el control de esta orden ministerial la va a ejercer directamente el gobierno de la nación, que era una de las cuestiones, de las grandes cuestiones incógnitas que se plantean desde el principio. ¿Cuál es la relación ahora de los políticos con los medios de comunicación? El concepto que de los medios de comunicación tiene un político, y que eso puede tener mucho que ver con lo que tú decías de te atiendo si me llamas, pero por si a mí me interesa hacerlo, si me interesa utilizarte para que le des difusión a mi mensaje y no para desmentir. Claro, es que no te atiendo cuando no me interesa desmentir absolutamente nada de lo que me estás preguntando. Dejo planteada la cuestión esta porque para que la contestéis o la comentéis. Después de ver otra opinión más, nos hemos ido a Canal Sur, allí hay un periodista ceutí también, Javier Ronda, y hemos querido conocer su opinión. El problema de las noticias falsas nos afecta directamente a los periodistas y a los medios de comunicación y, por supuesto, a los espectadores, a la opinión pública. Nadie quiere noticias falsas porque causa un grave perjuicio, así se ha demostrado, y sobre todo las campañas. El proyecto que tiene el gobierno, en principio parece que tiene ese visto bueno de Europa, pero de todas maneras creo que hay que estar muy atento al desarrollo por parte de las organizaciones de periodistas, por los medios de comunicación, y comprobar exactamente cuál es la finalidad de un objetivo, de un control o no de las noticias falsas. Es un terreno un poco complejo porque dónde está el límite y quién es el guardián y quién determina si son o no noticias falsas. Yo veo como periodista esa dificultad, el determinar finalmente qué organismo y cuál es la vara de medir para establecer, porque a veces incluso esas noticias falsas y las campañas, como se ha demostrado en Europa, quedan claras, pero en otras ocasiones están en un filo de una navaja o en una frontera, ¿no?, donde es difícil determinar si fue o no fue falsa. Así que para las campañas y para otros supuestos que se han visto en Europa de desinformación,
desde luego que sí puede valer un organismo de control, pero creo que en otras noticias habrá que estar muy atentos a saber cuál es el desarrollo y los contenidos de un organismo que quiere controlar las noticias falsas. ¿Pretende atajar realmente, como se dice, la desinformación, aquella que es nociva para los intereses de nuestro país? O lo que se está pretendiendo, quizá enlazando con lo que comentábamos antes, es dar una vuelta de tuerca y pues utilizar todo ese despropósito, esa explosión de informaciones que se dan por las redes sociales para responder a intereses muy particulares desde la política, claro. Ese es el misterio sin resolver, porque es que hasta que no veamos desarrollar esto, de todas maneras, que diga Javier ya que hay control, esa palabra ya control, esto ya no suena muy bien. Que alguien controle a un medio de comunicación, y si es el gobierno, que se supone que es interesado en la cuestión, cualquiera que sea el gobierno, pues ya yo creo que nosotros, bueno, yo no sé todavía si ha intervenido o no ha intervenido alguna asociación de la prensa de España o algún colegio de periodistas, creo que todavía nadie ha dicho nada al respecto de la orden ministerial. Todo el mundo está un poco a la expectativa, ¿no? Están a la expectativa, pero tienen que salir ya. Es cierto que lo que sale en la orden parece como un marco sobre el que se quieren implantar una regla. Es confusa, por eso. Confusa. Claro, pero ya se lanza la primera piedra y vamos a ver por dónde camina. Fijaros en la pregunta de Tezanos del CIS, ya por el mes de abril, ¿no? O sea que esto no es algo nuevo que el gobierno ha dado a conocer de inmediato, sino que da la impresión de que, como tú dices, iba preparando un poco el terreno, ¿no? Sí, pero que no lo ha explicado tampoco claramente. Una pregunta muy enrevesada para conocer que la opinión pública finalmente sí desea que efectivamente exista una iniciativa política que controle la desinformación. Esto en democracia chirría. Esto en democracia chirría, y eso creo que casi todos estamos de acuerdo en ese tema, las mismas palabras de Javier, ¿no? Que lo ha explicado bastante bien. Yo creo que hay un antecedente al que deberíamos agarrarnos para no perdernos un poco en la polémica o lo que puede ser un problema nacional, porque es que esto no es un problema nacional, esto es un problema internacional y no... Mira, voy a leer una frase que saqué cuando empecé a trabajar sobre este tema de Vladimir Slivchenko, que era en 1998 el vicepresidente de la Academia Militar rusa. Y él entonces, y hablo de 1998, decía que la desinformación, la confrontación de la información, decía la guerra del futuro, la información como arma, como lo son los misiles, las bombas o los torpedos. Esa es la información, esa es la frase. Entonces, a partir de ahí fue toda una declaración de principio que dio paso a toda una estrategia que Rusia empezó a desarrollar de forma magistral creando pues las famosas granjas de trolls, que eran máquinas de hacer desinformación y que iban desestabilizando a todos los enemigos de la región. Ucrania, pasaban cosas. Bien, llegó un momento en que la OTAN se dio cuenta de que se había quedado detrás y entonces encargó a, creo que se llamaba Michelle Cordy, que era una parlamentaria canadiense, que hiciera un informe sobre la desinformación e hizo un informe muy bueno, que además está en la web y os invito a que lo miréis porque es muy interesante, que se llamaba The Social Media Revolution, o sea, la revolución de la social media, en los cuales la OTAN, en el tema de la guerra contra la desinformación, urgía a los países de la OTAN a desarrollar sus propios medios para poder empezar a combatir, primero a visibilizar, a comprender y a combatir este fenómeno, que no es solamente desinformación, que es desinformación, pero también son ataques cibernéticos, ciberataques a grandes mundiales, cosas que ya hemos visto que han pasado. Y ese es el contexto. Después de eso hubo este grupo de trabajo que hace 2 años organizó la Comisión Europea, la Unión Europea, para poder para intentar poner un poco luz en un fenómeno que todo el mundo no conoce. Entonces llamó a todos estos organismos de verificación que yo os decía, en 2016 empezaron a trabajar, no solamente por supuesto no solo en España, sino sobre todo fuera de España, tanto en Francia como en Austria, como en Estados Unidos, como en Gran Bretaña. Y a partir de ahí se emitió una orden
que obligaba o recomendaba, mejor dicho, a los países desarrollar propias órdenes ministeriales para empezar a combatir este fenómeno. Con lo cual yo me resisto a creer que esto es una iniciativa de una perversidad política, sino yo creo que esto viene de más atrás. Entonces el gobierno ha pecado de torpeza en la pedagogía, en el timing y después en la composición del propio organismo que tiene que trabajar y reflexionar sobre este tema. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo sí tengo entendido que la APM, la Asociación de la Prensa de Madrid, ya ha publicado un comunicado rechazando esa orden ministerial tal como está. Entonces, el gobierno ya ha movido fecha y lo que ha hecho es decir, vamos a crear un grupo de trabajo con los profesionales, con los periodistas, para poder abordar este tema. O sea, yo creo que ese es el tema. O sea, que yo creo que dejar esto en un conflicto o en un tema de política nacional sería limitar peligrosamente para nosotros la extensión de un fenómeno que ha polarizado y que ha condicionado la vida política, pero no solamente de Estados Unidos. Es que si iros a Bolsonaro, o sea, hoy estaba mirando que ha salido un documental nuevo hablando de la verdad de la mentira, que es un documental sobre cómo las campañas de desinformación ayudaron a perfilar un estado de opinión favorable a Bolsonaro a base de mentiras, a base de bulos, de falsedades, porque las noticias no son falsas, o sea, son bulos de bulos. Bueno, pues ellos lo han hecho muy bien, carburando sobre pues cosas como la emoción, la apropiación de la bandera, pues este tipo de cosas que vemos reproducidas en otros países europeos, incluso en España con otras opciones políticas. Ese es el tema. Es muy importante porque estamos hablando de opciones políticas que son elegidas por las personas, con lo cual no puedes diabolizar a las personas que votan ese tipo de formaciones políticas que utilizan ese tipo de armas, pero sí tienes que poner el acento en la desinformación o en la forma en cómo se vehicula una parte de la comunicación política que está completamente viciada y que está pervertida, y eso es lo que los demócratas no pueden permitir, y nosotros como periodistas no podemos dejarnos ganar el terreno, porque nosotros igual no somos los detentores de la verdad, los periodistas, pero tenemos ese compromiso con la ciudadanía, y para mí este cuento tiene un final feliz, que es que cuando el vecino de Tony le dice cierran el puerto, al final dice, no, mira, yo es que me voy a ir a ver a Ceuta Actualidad, o me voy a ver El Faro, me voy a ir a ver el periódico del que yo me creo, o el medio que yo me creo. Y lo que digan, eso va a misa. Y que me dejen de WhatsApp o que me dejen de rumores. Esa es la historia. Además, ese es un ejercicio muy sencillo, porque, bueno, me ocurre a mí, supongo que es no una manía, pero sí un hábito que creo que es saludable. De repente te encuentras con un titular aterrador y, bueno, lo que yo recurro a los grandes medios de comunicación, a las grandes tribunas, y cuando eso no tiene reflejo en ningún sitio, pues es evidente que no es. Pero es que lo aterrador es fácilmente asumible. Sí, mucho más asumible que lo que es una noticia normal. No sé por qué, parece que nos gusta ver... Pero evitar un poco la debilidad de decir lo comparto inmediatamente, ¿no? Tener un poco de paciencia y recurrir a ver exactamente si eso ha tenido eco, porque normalmente ese tipo de noticias falsas son de una envergadura que serían cabecera o titular como mínimo en cualquier otro medio de comunicación. Incluso no nacional, de solo, inmediato. incluso claro, de trascendencia internacional. Y un poco la clave estaba en lo que decía Carmela, ponerse como en la pandemia ocurría. Hay que ponerse en manos de los expertos, el comité aquel de expertos al final ni existía, que bueno, que también tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de la confusión y de los recelos, pues en este caso igual, habrá que ponerse en manos de los profesionales de la comunicación. Enseguida comentamos todo esto porque hemos conocido opiniones de compañeros y queremos también conocer la opinión de los políticos, y hemos acudido a los portavoces de los grupos con representación en la Asamblea. Todos nos han enviado su valoración, excepto el portavoz de Caballas, al que no verán, y de ahí la explicación, Mohamed Ali. Comenzamos por el portavoz del Partido Popular, Carlos Rontomé.
Cualquier intento de control por parte de los gobiernos, de control de la información, de control de la opinión, de control del pensamiento por parte de los gobiernos, me parece evidentemente un error gravísimo que vulnera derechos fundamentales, ¿no? Es cierto que puede darse situaciones de desinformación o información negativa o no veraz, pero que deben ser los ciudadanos quienes decidan si creen esa información o no, o buscar otros medios para asesorarse o para llegar a esa información. Cuando esto se realiza desde los gobiernos, desde los poderes ejecutivos, pues la verdad es que la sospecha de que pueda haber una limitación de ese derecho fundamental es evidente. Lo haya hecho el partido que lo haya hecho y lo haya hecho el gobierno que lo haya hecho, o lo haya intentado hacer al menos. Pero las circunstancias especiales actuales, es decir, el tema de la pandemia, que estemos en mitad de una pandemia y que aprovechando esa pandemia se están llevando a cabo una serie de medidas que están vulnerando leyes fundamentales, que están vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos, pues esos ataques a los poderes, al Poder Judicial, a la figura del jefe del Estado, la ley CELA, por ejemplo, que se ha hecho, al igual que esta normativa referente al control de la información o la desinformación, que se ha hecho de espaldas a los profesionales. Pues la ley CELA se ha hecho de espaldas a la comunidad educativa y en mitad de una pandemia no parece un escenario muy propicio para hacer un cambio en la enseñanza. Pues esto sucede exactamente igual, que se está haciendo una ley sobre la información sin contar con los profesionales de la información, lo cual es muy sospechoso. Además, a esto se añade lo que hemos visto, lo que hemos presenciado, como un general de la Guardia Civil decía sin ningún rubor que se estaban controlando o intentando minimizar las críticas a la gestión del gobierno durante la pandemia. Es decir, todo esto hace que podamos observar este movimiento por parte del gobierno con bastante suspicacia, porque nos tememos lo peor. Compañeros. Bueno, yo creo que también los cargos públicos, los políticos, también nos tienen que ayudar un poquito en todo este tema. Es decir, que si la gente empieza a lanzarte un bulo por el WhatsApp de que a lo mejor está pasando alguna cosa que no está pasando, también es porque tienen una falta de credibilidad de las personas que nos representan, que no creen tanto en la política ni en los políticos, esos mismos que van a controlar esa orden ministerial ahora. Esto hay que pensarlo, la sociedad no cree como antes en los políticos, y es que han sucedido muchísimas cosas en este país, y eso hace que a mí me pasen un WhatsApp y me digan, oye, ¿es verdad esto? Después, una cosa que ha sucedido hace 2 días, ¿por qué ahora dividimos los datos de la pandemia, los casos positivos en Ceuta, dividimos los de Ingesa y dividimos los de la ciudad o salud pública? Eso lo que hace es confundir a todo el mundo. ¿Cuántos eran los casos ayer? ¿Que eran 47 los que decía Ingesa por la mañana o 60 y pico? Que es el enlace que nos envía la ciudad autónoma para que lo miremos. La ciudad autónoma que nos envía el enlace al Ministerio de Sanidad. ¿Qué está pasando aquí? Hay una confrontación entre ciudad e Ingesa. Entonces todo esto genera esa falta de fe, de creer en los políticos de los ciudadanos. ¿Eso a qué lleva? A que se crean después cualquier barbaridad que le mandan por WhatsApp desde otro sitio. O sea que los cargos públicos, cuando aceptan el cargo público, tienen que asumir de que deben decir la verdad siempre y no lo que más les conviene. Bueno, también estamos nosotros para decir esto lo dice tal, esto lo dice cual, y enseñarle a la población que son datos aportados por diferentes instituciones y que la población crea. O sea, también tenemos que, de alguna forma, creer o pensar que la población tiene un cierto punto de inteligencia y nosotros intentar ayudarle a discernir lo que es real de lo que no es real. De hecho, a ti y a mí, pues eso, nos mandan un WhatsApp y nos dicen, ¿esto es verdad? Y te preguntan a ti como periodista o me preguntan a mí como periodista. ¿Por qué? Porque no están seguros de que eso sea cierto, ¿no? Todos recibimos WhatsApp con información. Y yo entonces digo, espérate un momento. Y entonces cuando voy a mirar y voy a contrastar con quien puedo contrastar eso. Cierto. Que no lo puedo contrastar, le digo, mira, no, pero en principio no hagas caso. Pero que eso existe también porque estamos en un mundo
de que es normal que haya personas tan desconfiadas pero existe con todo. Existe también, se ha suscitado un problema dentro de los medios de comunicación de querer ser los primeros en dar una noticia. Bueno, esa es otra. Y no contrastar lo suficiente. Eso es una trampa, sí. Claro, es una trampa muy delicada. No tenemos que correr tanto. Porque yo estoy de acuerdo contigo en que no tenemos que correr tanto ni tan deprisa. Porque, vamos a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando aprendes a escribir a máquina, antiguamente cuando se escribía a máquina, o cuando se aprende a escribir a ordenador, lo importante es escribir bien, no escribir rápido. Claro. La rapidez se coge con el paso del tiempo. Pero hacerlo bien solo se aprende una vez. Lo que aprendas mal es difícil luego corregirlo porque te creas los vicios adquiridos, ¿no? Sí, puedes ser el primero, pero no eres el mejor a lo mejor. Entonces ese es el fallo de algunos medios de comunicación. Y de ahí empieza parte también de la desinformación. Esto es un poco, claro, priorizar la, digamos, exclusiva en contra del rigor. Y yo no sé si que efectivamente... Y llega un momento, Andrés, que incluso yo creo que se está llegando a un punto en el que, aunque des exclusivas, supuestas exclusivas, y si luego son falsas, como que no te penaliza tanto la sociedad. Parece que se ha quedado esa mentira o esa media verdad, y eso como que te da un punto. Pero además, Miguel Ángel, con la inmediatez ahora con la que circula la información, se ha desnaturalizado un poco el concepto de exclusiva, ¿no? Y después que tienes para darles 1000 vueltas a una posible rectificación, le puedes dar 1000 vueltas. Pero sin embargo muchas veces hasta ni se ha rectificado. No, yo no voy a decir cuándo ni cómo, pero ocurre eso, porque es verdad que cuesta mucho rectificar desde un medio de comunicación, porque es quitarle una pieza de credibilidad al medio. Entonces eso ha ocurrido toda la vida. Ahora ya sí que estamos viendo otras cosas a nivel nacional, de que un medio se mete con el otro o lo tilda de fascista o el otro de progre. Ya eso que no se veía antes ya se ve. Parece que solamente ya existen los medios que tienen una cierta parcialidad y parece que son los que han quedado. Y ya unos a otros se lo dicen. Este medio conservador, este medio progre, y eso lo vemos y lo escuchamos todos los días. Los que escuchamos la radio mucho. Solo, Carmela, solo hay que asomarse a las tertulias de las grandes cadenas de televisión y vemos dos bandos perfectamente diferenciados. Yo no sé hasta qué punto la política o los políticos... El show por el show. Crean activistas dentro de la profesión, ¿no? Que en esto no voy a hacerme amigo. Yo soy muy poco amante, no que no la siga, pero creo que hay tertulias y tertulias. Hay tertulias donde hay análisis o donde hay contexto y hay otras tertulias donde hay polarización y pelea. Es más, se elige a los intervinientes porque se pelean mucho. Y esa es la principal calidad de un periodista, y eso me parece terrible. Es también una gran fuente de remuneración para muchos periodistas, porque no lo olvidemos, pues las medios de comunicación no pasan por su mejor situación o su situación más boyante. Un par de reflexiones. La primera es sobre el tema de lo difícil que es de mentir. Imaginaros en un periódico y lo difícil o lo que a veces cuesta sacar un desmentido. Lo difícil que es desmentir un bulo en redes sociales. O sea, es neutralizar. Os pongo un ejemplo y además voy a trastear un poco. Este tema de Ministerio de la Verdad. O sea, ¿realmente esta orden de ministerio es un Ministerio de la Verdad? ¿O es un nombre sacado por quién? Porque es un nombre que va en una cierta dirección. ¿Realmente el gobierno va a crear un Ministerio de la Verdad en el que Miguel Ángel Oliver va a decidir qué es verdad o qué no es verdad? Yo no lo creo, con lo cual yo te diría, el problema es que lanzamos temas y a veces lo que se lanza y se viraliza y circula, al final queda. Y creo que eso nos hace daño. Nos hace daño especialmente en contextos como este. Y esta es la segunda reflexión. Mira, yo sigo mucho, sabéis, he estado mucho tiempo en París, ya lo sabéis, y sigo mucho la actualidad francesa. El día previo a que el presidente Macron decretara el confinamiento nacional de Francia, organizó una serie de una ronda de conversaciones, no él, sino Jean Castex, que es el primer ministro, en el Palacio de Matignon, y llamó a todos los grandes actores sociales y a los partidos de la oposición. Se dijeron de todo menos bonito. Hubo unas discusiones súper encendidas de las que los periódicos decían.
Cuando salieron de allí, yo no escuché a ningún actor, ningún miembro de la oposición decir nada en contra sobre este tipo de medidas. Después hubo un debate en la Asamblea Nacional donde todo el mundo tenía más o menos, pero había una sensación de que todos compartían un mismo sentido de la responsabilidad por el momento que estamos viviendo. Y yo no sé vosotros, pero yo sí echo de menos este punto de responsabilidad de nuestros partidos políticos, de nuestros responsables políticos. O sea, yo tengo la sensación de que la contienda política, que el argumento político va por delante de todo lo demás. Yo pediría como ciudadana y como demócrata un acuerdo mayor, una observación mayor de las formas, de la educación, de la contención verbal, porque eso en una situación de debilidad y de especial sensibilidad para la población, para nosotros, primero es un mal ejemplo y sobre todo es una muy mala señal hacia los medios de comunicación. Nosotros queremos confiar en nuestro sistema, queremos o apreciar a nuestro sistema de valores e incluso nuestra clase política, pero ellos lo tienen que merecer. Yo creo que estamos en un contexto que no merece cosas que estamos viendo ahora mismo en las tertulias o en los partidos políticos. No sé cómo lo veis. Pero... Pues mira, Carmela, yo creo que los partidos políticos en España son auténticas empresas que buscan su negocio. Su negocio es la política, como tal. Y con lo que tú comentas de no poner como primera medida el interés general, en este caso, en un momento tan crítico para este país y para la humanidad en sí, pero en lo que nos afecta a nosotros, tan crítico, donde debería existir un consenso y dejar de lado cualquier diferencia, no existe. Unos más que otros, pero todos al final terminan cayendo en convertir sus reivindicaciones e introducir su mensaje por encima del interés general. Pues y eso lo notamos como ciudadanos, Más motivos, Miguel Ángel, para no dejar en sus manos eso de controlar los bulos, porque si son así, ¿qué va a ser de nosotros? Yo creo que en la dinámica actual de la política es estar en una permanente campaña electoral, es la pelea por el voto, pero desde el primer minuto, y ahí tiene mucho que ver los medios de comunicación y los mensajes que se vayan difundiendo. Hay mensajes muchísimos que no se han cumplido. ¿Esos son bulos o no son bulos? ¿Perdón? Hay mensajes muchísimos que no se han cumplido en campaña electoral. ¿Esos serían bulos o no serían bulos? Eso serían falsedades. Es que una cosa es una falsedad y otra cosa es un bulo, cuidado. Bueno, noticias falsas. Eso será. Fake news son noticias falsas. Sí, pero una promesa no es una noticia. Claro. No llega a convertirse en noticia porque se asegura que la cumplirá, se convertirá en noticia. Es una expectativa. De todas maneras, hay una especificidad española, no sé si vosotros estáis de acuerdo con esto, y es que los medios españoles dedicamos demasiado tiempo a hablar de política y a politizar todo. Entonces, os voy a poner, siempre me voy a los ejemplos de Francia porque son los que tengo más recientes y los que he vivido durante más años. Recuerdo que los dos informativos, que son las misas mediáticas, los informativos de prime time de la televisión francesa, son el TF1 y la televisión France 2. Recuerdo que cuando llegué a mí me admiraba porque no había nunca una apertura con nada político. Todo eran temas que en España se consideran los temas de la segunda parte del informativo, es decir, los temas sociales, es decir, los temas que interesan a la gente. En este sentido, los medios locales tienen todo el papel que jugar y de hecho alguien predijo que los medios locales iban a desaparecer, los periódicos, y no, la información local yo creo que resurge por una necesidad del ciudadano, es la información que interesa. Los temas sociales son los que interesan al ciudadano. La sociedad española está muy politizada y los medios españoles hemos entendido que una parte del periodismo es contar una noticia y una reacción o una cadena de reacciones. Yo os aseguro que eso acabará provocando un desafecto de la opinión pública y de la ciudadanía hacia los políticos que va a ser irremediable y desgraciadamente comprensible, porque no es su vida. Nosotros, es decir, la política entre, por el desencuentro de esta tarde entre Inés Arrimada y Albert Rivera por la posición en el debate de presupuesto, pues a ver, es que con esto es que no van a comer muchas familias. Igual van a preferir saber exactamente en qué se traduce la bajada del IVA de la mascarilla exactamente. Es decir, que cuando entre en una farmacia a comprar una quirúrgica o al Lidl o al Día, ¿cuánto le va a costar una quirúrgica? O si puede acceder a una FP, o si va a tener algún tipo de ayuda. Somos muy malos contando nuestra sociedad. Somos muy buenos haciendo política, yo voy a decir politiqueo, no quiero insultar.
pero un debate político que es árido y sobre todo que al final no conduce a nada. No sé, es como lamentablemente yo creo que asistimos a una auténtica guerra con bueno, objetivos electoralistas sin duda ninguna, pero una guerra que va conducida a imponer las iniciativas propias, las tendencias que en cada momento los asesores te digan que mejor van a tener calado en la sociedad. Y ahí es donde puede resultar clave el control, porque es una pelea constante por el control de todo, el control judicial y el control quizá de los medios de comunicación también está por ver. Dejamos aquí en este punto el debate y enseguida vosotros dais vuestra opinión, porque vamos a conocer más testimonios, en este caso del portavoz, la valoración del portavoz del Partido Socialista en nuestra ciudad, Manuel Hernández. Nosotros tenemos muy claro el posicionamiento del Gobierno de España al respecto. La propia Comisión Europea ha avalado el plan de desinformación del Gobierno de España, lo que ha planteado al respecto. Nosotros entendemos que aquí no se trata de minar lo que es la libertad de expresión ni la libertad de prensa. Lo único es que muchas veces se utilizan las redes sociales para cuestiones que no es solamente dar una opinión, sino que atenta contra la dignidad y el honor de las personas y de las instituciones. Y en eso se basa fundamentalmente el plan de desinformación del Gobierno, en que no se da la información debida y las valoraciones que se hacen muchas veces repercuten en la honorabilidad de las instituciones y de las personas que representan las mismas. Compañeros. Bueno, yo iba a decir antes que hay tantas interpretaciones sobre una cosa que sucede, que el momento que le afecta a un partido político determinado, ese partido político determinado puede considerar que esa interpretación puede ser un bulo, una noticia falsa. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Si ese partido fuera el que gobierna este país, ¿ese medio de comunicación está sentenciado? Quiero decir que, insisto, no podemos estar en manos de los políticos, como mucho en manos de las asociaciones y los colegios de periodistas. Eso yo lo tengo clarísimo, porque mañana o pasado no sabemos cómo va a actuar el político de turno respecto a una interpretación que no le gusta sobre una noticia determinada, que eso puede pasar perfectamente. Sí, sí. Y se ampara en esto. Pero tú fíjate que el problema va un poco más allá incluso. Hemos asistido al desmontaje de muchas mentiras en política en los últimos tiempos. Sin embargo, acudes a los sondeos y eso no llega a tener un calado que nosotros podríamos suponer entre la opinión pública, porque esa guerra que yo decía antes de la política por el control de todo, por garantizarse el poder, cuenta con la base importantísima en la sociedad española de lo que se llama fanatismo. Un fanatismo que tiene reflejo precisamente en las redes sociales. Y porque falta poco análisis por parte en general falta poco análisis por parte de la falta análisis, quiero decir, por parte de la población, de entre comillas castigar a quien emita noticias falsas. Como que me encuentro a veces con personas que dan o se prestan a ofrecer un bulo. Porque están encantados de la vida. Porque primero, por eso, y segundo, por decir, como que controlan la información, ¿no? Como que son los primeros en darlo y se sienten en una cúspide importante porque dan algo que no tiene nadie. Y porque va en la dirección de mi tendencia, sí, de ciudadanos normales. Eso en el plano político, pero hay bulos que se sueltan y no tienen que ver con la política. Pero se sienten importantes porque han sido los primeros en darlo, aunque sea mentira. Y luego empiezan y como hay poco contraste, pues llega un momento en que, ¿y a ti quién te ha dicho eso? Sí, me lo ha dicho tal. ¿Pero tú lo has comprobado? Sí, pero me lo ha dicho tal. ¿Pero y qué? ¿Pero lo has comprobado? No lo he comprobado, pero me lo ha dicho tal, y sigue insistiendo. Entonces, claro, a partir de ahí no podemos hacer absolutamente nada. No, claro. Por lo menos no podemos hacer nada como ciudadanos, pero sí como medios de comunicación. Ayer le escuché en una entrevista en la cadena SER a Juan Luis Cebrián, que bueno, no hace falta hablar mucho de él, que dijo que los gobiernos como que eran los más peligrosos
para la libertad de prensa y para la libertad de expresión en un país democrático. Así lo dijo. Carmela. Bueno, vaya persona, estaba pensando en él, una persona que bueno, lo dijo con Ángels Barceló. Ha dirigido muchos años un periódico con bastante acierto, pues, vamos, ha hecho un gran periódico. A ver, para mí, yo no sacaría el debate de lo que es la cuestión la cuestión periodística, es decir, lo que puedan decir los políticos. No me interesa demasiado, entre otras cosas porque yo sí creo en el sistema democrático español. Yo creo que es un sistema con las suficientes garantías y limitaciones para impedir que un gobierno, en el caso de que quisiera hacer algo como cerrar un periódico o anular, se encontrara con un sistema de garantías proporcionado por el sistema judicial, una serie de recursos. No sé, que estaba pensando ayer, estaba escuchando un maravilloso podcast que ha creado Amazon Prime sobre ETA y bueno, que hablaban del cierre de EGIN en un momento dado, decretado por Baltasar Garzón, pues de la Audiencia Nacional, que atacaba a todo lo que era el entorno de ETA, porque para él también ETA, se decretó el cierre del periódico EGIN como un organismo difusor. Bueno, pues es que la dirección de EGI recurrió a aquello y acabó ganándolo. O sea, quiere decir, es que el Tribunal Constitucional final decretó, el Tribunal Supremo decretó ilegal el cierre de EGI. Este es el sistema de garantía, hacia un lado o hacia el otro, con lo cual yo no temo por ese lado en el caso de que alguien tuviera la más mínima tentación, que yo honestamente creo que no es el caso. O sea, yo lo que sí creo que el problema lo tenemos nosotros, el problema lo tenemos los periodistas si nos dejamos pisar la manguera, si nos dejamos cortar el camino, si nos tomamos nosotros la iniciativa de decir, nadie tiene que venir a decirnos lo que es verdad o lo que es mentira, porque nosotros somos lo que hemos hecho este contrato con el ciudadano para darle la información lo más veraz posible. Y esto es lo que yo creo que animaría a los políticos a apartar un poco y sobre todo a temernos un poquito más. Yo no sé cómo lo estáis viendo, pero cosas que hemos estado mirando o viendo durante la pandemia, estos bulos y estas informaciones, estas polarizaciones y las manifestaciones que se organizaban, que no se sabían exactamente de dónde venían y quién, y todo este tipo de cosas, nos cogía ciegos. Nos cogía a los periodistas sin mirar hacia dónde se estaba componiendo el magma que después emergía a la superficie en forma de un enfrentamiento, de una polarización. Eso respondía a un interés político o no, que lo estaba auspiciando, que lo estaba alentando. Yo creo mucho en nuestra profesión, yo creo en el futuro del periodismo, pero creo en el futuro del periodismo si nosotros mismos sabemos mirar la realidad en toda su complejidad, y eso evitará que las tentaciones por parte de cualquier tipo de poder político, municipal, local, autonómico, de intervenir allá donde los que tenemos que estar somos nosotros. Yo espero y creo que el Gobierno sabrá hacerlo muy bien y que el equipo de la Secretaría de Estado de Comunicación se rodeará de los que realmente saben observar este fenómeno, que no solamente son periodistas, pero igual también son expertos en ciberseguridad, incluso militares. Estoy pensando, por ejemplo, en Pedro Baños, es el militar que ha hecho libros maravillosos sobre los nuevos peligros, ¿no? Bueno, pues yo creo que la realidad es multidisciplinar y que el observar, analizar y combatir requiere un abordaje multidisciplinar en el que, por supuesto, nosotros tenemos que llevar, no te diré la batuta o la voz cantante, pero tenemos que tener un papel muy importante, porque eso va a evitar muchos peligros para el futuro. Es verdad que desde la profesión se puede hacer mucho, se debe, porque además es una obligación, ¿no? Pero tampoco el periodista puede podemos cargar con una mochila demasiado pesada. Yo creo que, también lo hablábamos antes, desde la parte política, desde los políticos, los poderes públicos, en esa relación con los medios de comunicación, pueden ser más colaboracionistas y facilitar el trabajo. El hecho de que un medio de comunicación pueda tener, ante una duda precisamente sobre lo que puede ser una noticia falsa, un acceso más ágil al político para precisamente desmentir y decir la verdad en este caso. Y que no digan que todo es culpa de la pandemia. El país no está parado, el país sigue. Lo que no se haga ahora no es solamente por culpa de la pandemia. Y aquí, no, es que por la pandemia no he hecho esto, por la pandemia no he hecho lo otro. Rueda de prensa, si nos dejan pasar ahora, porque bueno, pueden ir 3 o 4, o los que sean, preguntas
Y no contesta eso, contesta a otra cosa. Eso suele pasar a nivel nacional y lo vemos todos los días en televisión. Tú le haces una pregunta directa a un político y el político se va por los cerros de Úbeda. No contesta, repreguntas y se sigue yendo por los cerros de Úbeda. Con lo cual no tenemos la contestación que pedimos los periodistas de nuestros representantes públicos. Eso es muy fastidioso. Vamos a volver a la asamblea antes de afrontar la recta final del programa para conocer la opinión del portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo. Bueno, esta ley anti-fake news o esta ley de la verdad que quiere llevar a cabo el gobierno nacional, el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, es una prueba o una evidencia más de la lucha que este gobierno socialcomunista lleva contra la libertad de todos los ciudadanos a expresar libremente sus ideas y a poder transmitir con libertad sus opiniones a través de los diferentes medios de comunicación social que hoy tienen a disposición todos los ciudadanos. Esta ley pretende amordazar las opiniones que son distintas a las que en este momento vierten los medios afines y los grupos afines a esa ideología o pensamiento dominante que hoy se identifica perfectamente con el proyecto político e ideológico del gobierno social comunista que dirige los destinos de España. Por supuesto, desde Vox nos situamos siempre en contra de todo aquello que atente contra la libertad de los ciudadanos para expresarse y para poder manifestar libremente sus opiniones, aunque éstas vayan en contra del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. ¿Qué os parece? Quiero hablar de la autocensura. Cuidado con que no caigamos en ese defecto de la autocensura cuando tengamos que dar algún tipo de información. O sea, con esta orden, no es una ley, es una orden de momento, cuidado con no creer que tengamos que tener dudas a la hora de dar una información. Si la tenemos contrastada, adelante. Y yo quiero abogar porque nosotros sí vamos a saber tirar hacia adelante. Yo creo que sí vamos a saber tirar hacia adelante, por muchas cortapisas que nos pongan. Y lo que tú decías, Carmela, nuestro sistema judicial nos permite que si se produce una fake news que nos afecte, no a nosotros, sino a los ciudadanos, está la justicia para acudir a ella y presentar la denuncia correspondiente. Y la policía persigue los delitos también, ¿no? Exactamente. O sea que yo creo que por ahí sí tenemos garantizado que no va a tener mayor recorrido en cuanto a nivel judicial. Otra cosa es qué repercusión tendrá luego una sentencia judicial por una noticia falsa, cuando ya la noticia falsa ha hecho el daño que ha hecho. ¿Tendrá el mismo efecto? Eso es lo que también tenemos que conseguir los medios de comunicación, que tenga como mínimo el mismo efecto, porque así podremos conseguir que no sea tan fácil introducir una fake news. Yo creo, o al menos tengo esa esperanza de llegar a ese extremo. Lo que pasa es que las redes sociales se han expandido tanto que controlar que no entre por algún sitio, por algún hueco una fake news. Sí, pero es lo que decía, mira... yo con el tema de los tribunales estoy totalmente de acuerdo contigo. La noche electoral, la noche de recuento de votos en Estados Unidos, Twitter estaba censurando los mensajes de Trump. Mensajes que eran pues mentiras, porque Trump, si otra cosa no tiene, es decir una infinidad de mentiras en sus mensajes, o de decir información que no es exacta. Claro, pero cuando era presidente de Estados Unidos y dijo una mentira alguna vez, dejaron que la dijera. Quiero decir que se ha dejado también por parte de medios de comunicación que se dijeran mentiras cuando a lo mejor se tenía que haber cortado. Pero ¿quién corta al presidente de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Yo creo que en ese sentido Trump... Sí, perdón. Sí, Carmela, sí. Que decía que en ese sentido Trump ha sido especialmente nefasto a la hora de
trabajar en la valoración de los medios. Él se ha dedicado desde el minuto 1 a considerar que los grandes medios de referencia son fake news media, o sea, tanto CNN como New York Times, que le ha hecho la vida muy complicada, entre otras cosas porque fue el primer medio que supo observar y analizar y contar en un especial maravilloso que os invito a mirar cómo la desinformación había inundado la primera campaña de Trump. Entonces, cosa que no pasó no ha podido pasar en la segunda, porque en la primera se contó a toro pasado, cuando Trump ya era presidente. Lo que sucedió fue que, por ejemplo, que de las 10 noticias más vistas durante la campaña electoral, lo que tuvieran que ver con la campaña de Trump, 9 eran falsas. Por ejemplo, Trump consiguió que con toda su factoría de noticias en redes sociales la gente, los americanos, se convencieran de que el Papa había otorgado su apoyo a la candidatura de Trump, lo cual era mentira. Esto estaba repetido hasta la saciedad, por ejemplo, ¿no? Es repetido hasta la saciedad, y como eso, 7 noticias de las 10 más vistas durante la campaña electoral. ¿Qué es lo que cambió desde entonces hasta ahora? Bueno, Trump ha seguido, por supuesto, en su campaña de no querer nada. ¿Cuál ha sido el gran drama de Trump? Nada con los medios. ¿Cuál ha sido el gran drama de Trump en esa campaña? Es Fox. La cadena Fox. Fox News era su gran aliado, que él creía que era su gran aliado ideológico. Pero claro, cuando empezó el recuento electoral de esta última campaña, Fox empezó a contar la verdad, lo que iba sucediendo. Y Trump el hijo de Trump llamó a Murdoch para decirle ¿qué está pasando? Le colgó el teléfono. O sea, pasaban puntos de inflexión. Los medios fakes no son los medios fakes. Los medios ideológicos, algunos quieren seguir haciendo la verdad. Y sobre todo, lo que había era una legión de periodistas a caballo entre la tecnología y la política, desde BuzzFeed, Washington Post, New York Times, CNN, BBC, analizando en directo el universo anteriormente oscuro de las redes, que ahora ya no lo era, porque había muchos periodistas con linternas muy grandes mirando lo que estaba pasando, poniéndolo luz y explicándolo a la opinión pública. Y era la forma de desactivar esa realidad que es tan perversa para el funcionamiento natural, orgánico y limpio de una democracia. Yo creo que eso es lo que puede suceder ahora si nosotros, no solamente nosotros, pero nosotros sobre todo, introducimos que la cobertura de las redes sociales o de lo que está pasando en las redes sociales forma parte de una campaña electoral. Os pongo un ejemplo. La próxima campaña electoral aquí, no sé si son municipales, como las municipales catalanas, no, las autonómicas, ¿no? En autonómicas en febrero, bueno, pues decir, yo no sé vosotras, pero si yo fuera directora de informativo, yo de una cadena catalana o de un medio catalán o de un medio nacional español importante, me estaría planteando que esa cobertura hay que cubrirla a pie de calle y a pie de red social. Exacto, sí. Exacto. Es un buen ejemplo lo de las campañas electorales, uno que tiene ya sus añitos y ha cubrido muchas campañas electorales, cómo ha cambiado radicalmente el desarrollo de una campaña electoral. Antes los candidatos se promocionaban a través fundamentalmente de los medios de comunicación eran fundamentales, los tradicionales. Y los mítines. Y los mítines luego en determinados sitios y en campañas, porque esto ir a la barriada al fin y al cabo, bueno, el que está en la barriada y no se ha hecho bien durante 4 años en la barriada, de nada le va a valer que el candidato vaya en campaña electoral. Sin embargo, ahora la predominancia de las redes sociales pues ha superado las expectativas de casi todo. Claro, es que cuelgas un vídeo, ha cobrado la importancia te grabas que ya un vídeo durante 2 minutos, lo cuelgas en redes sociales, claro, y no va a tener se trata de convencer a la gente de que ese candidato va a hacer lo mejor pongamos el caso de Ceuta, por la ciudad, incluso difundiendo mentiras. O falsas expectativas, que decías tú antes. Falsas expectativas, sí. Falsas noticias, falsas promesas. Claro. Falsas promesas que no dejan de ser algo que después no es real. Porque si los periodistas, en vez de dedicarnos a contar lo que nos cuentan los políticos, nos dedicamos a comprobar lo que no han hecho, que dijeron que lo iban a hacer, pues no vea cómo cambia la cosa. Porque es importante, claro, es importante que alguien te diga... Pero Tony, ¿eso lo podemos hacer? Sí, claro que se puede hacer. Pero eso ya se supone que se hace durante los 4 años de vigencia. Sí, claro. De la legislatura, supongo. Se supone que se va haciendo. Pero prestamos mucha atención a las declaraciones, más que a los hechos. Pero lo importante es que cuando se lanza una promesa por parte de quien sea, preguntarle cómo quiere hacerla y con qué dinero quiere hacerla. Pero si después le da la Porque vuelta. ahí es donde se ve si realmente tiene intención de llevarla a cabo o es
Bien. Un brindis al sol queriendo impresionar. Pero lo que te decía yo antes, ahora, ¿cuál sería la excusa? No la hice por la pandemia. Como si la pandemia estuviera todo el país paralizado, ¿no? Bueno, da igual, Toni. No la hice por la pandemia, no la hice porque no había dinero en ese momento, porque había otras prioridades en ese momento. Que le puede dar la vuelta a la situación, sí, por supuesto, perfectamente. Por supuesto. Perfectamente. Por supuesto. Entonces, claro, de lo dicho a lo hecho, pues nos encontramos con un abismo. Ahí estamos para decirlo. Claro, claro. Y eso es lo que intentamos. Eso es lo que intentamos. Pero Carmela, las redes sociales han cobrado tanta importancia como para ser tan decisivas y poderlo ser en las siguientes convocatorias electorales de un gobierno pues nacional, local. No me contestes ahora. Vamos con el último vídeo, retomamos esto enseguida, porque nos queda saber qué opina de todo esto la portavoz del MDIC, Fátima Ahmed. Quiero volver a aclarar que hemos pedido, nos parecía un método mucho más seguro y ágil, las valoraciones a través de otros medios en vez de hacerlo presencialmente. En el caso de Caballas no hemos recibido esa valoración por parte del señor Elí, por eso no la tenemos. Pues nosotros desde el MDIC consideramos que tan perjudicial es el tema de las noticias falsas propiamente como los bulos que se pueden y se suelen lanzar además en redes sociales, especialmente dirigidos a los diferentes grupos políticos. Nosotros hemos sido víctimas de ello en varias ocasiones. Evidentemente el daño que hacen pues es bastante notorio, por lo cual aquellos que lo lanzan consiguen su objetivo, y todo lo que sea controlar en ese sentido esos bulos, esas noticias falsas, es siempre positivo. Otra cuestión es el tema de las noticias falsas como tales que se puedan lanzar a través de los medios de comunicación, y esto es una cuestión muy preocupante. En principio todos damos por hecho, en teoría, que cualquier medio de comunicación en el que trabajan profesionales saben diferenciar perfectamente lo que es una noticia estrictamente dicha de una opinión de la persona que transcriba esa noticia o que haga una crónica de la misma. Sin embargo, observamos cómo muchas veces en los medios de comunicación locales se mezcla lo que es la noticia a través de las notas de prensa que enviamos por parte de los grupos municipales con la opinión de la persona a la que se le encargue trabajar sobre la misma. Esto lo que hace al final pues es un daño mayor, y muchas veces es probable que esa sea la función que tengan encomendadas algunas personas, que no es otra que la de desprestigiar a quien lanza la noticia. Carmela. Uy, ha tocado ahí un punto importante, que es el punto entre la separación entre el periodismo o la información y la opinión. El otro día, creo que fuera el responsable de la BBC, no sé si de la parte digital, montó un lío importante porque pidió a sus periodistas que no volcaran sus opiniones políticas en redes sociales. Y bueno, yo creo que introduce un tema bastante importante también. No sé si se sale un poquito, es difícil en un entorno de polarización cada vez más que cada uno no tome partido. De hecho, además, se penaliza el hecho de que no tome partido. Os pongo un ejemplo de algo que me sucedió hace varios años, estando en redes sociales. Un compañero me preguntó que por qué yo tenía tantos seguidores en Twitter. Vamos, básicamente en Twitter me he dedicado a contar cosas, desde la calle o fuera y tal, a hacer periodismo muy a los CNN, ¿no? Muy en la enseñanza de lo que mi maestro Antonio San José me contó, que era: lo está pasando, lo estás viendo, lo pasas, cuéntalo, no opines sobre ello, cuenta las cosas, ¿no? Y me acuerdo que un compañero me dijo: oye, ¿tú cómo has hecho para tener tantos seguidores? Y yo dije: mira, yo hago periodismo. Y él me dijo: pues yo creo que ese no es el camino, que el camino es tomar partido. Necesitas un disfraz ideológico, necesitas vestirte ideológicamente. Él lo tenía muy claro, y de hecho ha triunfado como la Coca-Cola. Ahora es súper conocido, tiene un canal de YouTube en el que expresa sus opiniones con un grupo de periodistas a los que él invita, y efectivamente tiene una proyección profesional al precio de asumir un rol ideológico. Entonces yo creo que eso es algo que tiene un peligro importante para los medios de comunicación y sobre todo para los periodistas, que tenemos que pensar si realmente queremos ir por la vida haciendo un trabajo para las personas que piensan como nosotros, o queremos ser periodistas para todos los ciudadanos. Yo creo que ese es uno de los temas que está
está planteado ahora, que es difícil, porque lo que decíamos del otro día, pues, en otro momento, las tertulias, ¿no? Las tertulias necesitan periodistas que no tengan las mismas ideas o que se posicionen ideológicamente de una forma muy clara, también muy vehemente en el debate, otros no lo son y tal, pero yo pienso que esta separación escrupulosa entre la información y la opinión, que siempre me predicó, lo que era mi maestro, que fue Antonio San José, yo creo que cada vez es más difícil mantener, porque el sistema, Carmela, no te lleva a ello. Carmela, los tiempos han cambiado. La gente, totalmente. La ciudadanía demanda opinión. ¿Cómo no se la vamos a dar? Una información pura y dura, seguramente en un medio todos los días de su vida, y ponemos este medio es imparcial, ese medio acaba cerrando, como han cerrado muchos otros. No, los medios tienen su espacio, los periódicos tienen sus páginas de opinión. Yo he trabajado durante mucho tiempo en un periódico como el diario El Mundo, ya no estoy solo, quiero decir, ahora estoy haciendo proyectos de consultoría, donde había un plantel de articulistas de opinión, de signos ideológicos diferentes, de pareceres diferentes, y esa era la gran riqueza del periódico. Es más, yo estoy segura de que si el Mundo triunfa como medio de pago, también será por la riqueza ideológica y por la calidad de sus articulistas. Hay páginas de opinión y hay páginas de información, pero cuando la información acaba por diluirse y manchar todas las páginas de un periódico o todos los programas de una cadena de televisión o una cadena de radio, es que algo se está haciendo mal. Es que algo se está haciendo mal. Yo no lo doy como algo inevitable. Yo creo que sí que se puede evitar, porque tradicionalmente, y de eso tenemos que aprender, los espacios pueden estar separados. Y después es completamente lícito para un periodista ser un periodista ideológico, un periodista político muy de izquierda o muy de derecha. Oye, pues mira, ahí tienes a Antonio Maestre, ahí tienes a Eduardo Inda, pues fenomenal. Ese es igual es su gran valor como periodista. Para mí, para mí no sería una opción. Sí. No me contaría, no sería una buena opción. Y pienso que para muchas personas igual se están perdiendo con Inda un buen periodista en muchas cosas, porque a Inda le puede la ideología, como igual a Antonio Maestre también le puede la ideología, no lo sé, hablo por los casos. Pero es que prima, yo creo que está cada vez más primando el show, el espectáculo frente al análisis. El sálvame. Es que el sálvame, exactamente, es que nos hemos convertido en un sálvame, pero es que además se está trasladando no solo al ámbito del corazón, sino se traslada al ámbito político, al ámbito del deporte. Parece que solo tienen éxito aquellos programas donde existe la confrontación, y cuanto más se grite, más éxito tiene. Y tienen poca cabida los analistas. Es que a mí me interesa alguien que me enseñe realmente. Claro. No me importa la opinión de si uno habla de si es de izquierda o de derecha o está en el centro. Yo quiero que me analicen las cosas, y del análisis que haga, a mí me gusta sacar mis propias conclusiones, pero de un análisis inteligente, que uno sepa que lo que está diciendo, y que encima también haya puntos de vista diferentes en esa misma tertulia. Sí, pero con argumentación, no con viso ideológico. Yo no quiero que uno me defienda permanentemente al PSOE y otro me defienda permanentemente al PP, por decir un ejemplo, porque es que al final terminan perdiendo credibilidad, o al menos para mí. Estamos a punto del final. En fin, yo considero que una buena opinión es la que está basada en hechos contrastados, que se pueden contrastar, en definitiva, en información. Esa base de la información para luego llegar a un punto de opinión, como vemos en tantos buenos articulistas y periodistas de nuestro país. Lo otro es el sálvame, efectivamente, que no sé en qué medida puede ser también una línea tendenciosa, como las que encontramos en las redes sociales, y no sé si esta nueva orden ministerial tiene previsto también observar ese tipo de espectáculos. No lo sé. Mientras esperamos a ver cómo se desarrolla todo, nos quedan solo unos minutos, muy pocos. Me gustaría una valoración breve de los tres, a modo de conclusión, para cerrar. Tony. Yo no a la orden ministerial en principio, no sé exactamente qué va a ser de ella, aunque sea una cuestión de la Comisión Europea, como dice, y como no sé en qué situación quedamos los que trabajamos en los medios de comunicación, yo en principio a mí no me gusta. Que me gustaría que fueran las asociaciones de la prensa, los colegios de periodistas, los propios profesionales. Hay mucha gente que puede decir algo al respecto, aparte de un gobierno, su secretario de comunicación o quien sea, porque al fin y al cabo el que está en un gobierno trabaja para el gobierno,
aunque diga después que, bueno, o es un asesor o, en fin, que no comulga con las mismas ideas, ¿no? Pero está dentro de la historia. Entonces, yo pienso que en principio, ya digo, que no, porque primero no tengo la suficiente información y sí mucha confusión al respecto. No a las fake news, por supuesto, no al control de ningún gobierno, pero si se diera marcha atrás en esta instrucción europea, al día siguiente las asociaciones de la prensa deberían dar el paso adelante y decir, tenemos que controlar lo que sale. Controlar en el sentido de ofrecer información veraz, pero además que lo sepa todo el mundo. Si no hacemos eso, también seremos culpables de lo que estemos difundiendo. Carmela, cerramos contigo. Bueno, yo diría una sola palabra: alfabetización, alfabetización y alfabetización a todos los niveles. Es decir, esta iniciativa va a acabar, estoy convencida, de hecho ya está pasando, rodeada de numerosos expertos que son los que van a dar forma a ese fenómeno, pero nada de esto va a ser entendido por la opinión pública ni útil si no hacemos programas de alfabetización, es decir, de formación, tanto en las redacciones como en las escuelas de periodismo, como en las universidades, sobre este fenómeno, para enseñar que vivimos en un ecosistema de información difícil, complicado, difuso, pervertido, en ocasiones, ante los cuales nosotros como ciudadanos tenemos que ser sujetos activos. Por lo cual, yo creo que sí, que tiene un sentido que esa comisión exista, evidentemente siempre que no afecte o no ejerza ningún tipo de control sobre la información, cosa que me parece que no ocurrirá porque España tiene un sistema de garantías judiciales que no va a permitir que eso suceda. Pero, insisto, hay que alfabetizar y hay que hacer comprender a la opinión pública que vivimos en un mundo interconectado donde la desinformación es un problema nacional y un problema geoestratégico, casi diría. Pues ha sido un placer teneros aquí a los tres en esta hora y media de interesante programa, entiendo. Así que muchas gracias, Toni. Gracias a ti por invitarme. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias. Carmela, muchísimas gracias. A ti tenemos menos oportunidad de verte, así que nos ha encantado verte. Lo mismo, he pasado un rato estupendo con vosotros. Así Pues que espero hacerlo pronto, pero en Ceuta. Gracias. Ojalá que sí. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo debate. Tengan la mejor semana posible. Adiós.